El manga nos cuenta la vida de Ishiki, un estudiante de universidad común y corriente que estaba muy contento de tener una novia llamada Karen, por lo que como era su primera novia que conoció, no podía creerse que estuviera saliendo con ella, ya que era muy linda y sociable. El par de tortolitos habían acabado de tener acción, así que mientras el prota estaba esperando a su novia mientras estaba bañando, había notado que le había llegado un mensaje al teléfono de su querida. Curioso por eso, por accidente prende el celular, y entre las notificaciones había mensajes de su amante quien le estaba pidiendo que se vieran. Ishiki al ver esa notificación no se pudo aguantar las ganas de ver todos los mensajes, descubriendo de esa manera que el amante de su novia es un chico llamado Kamakura, identificándolo como su senpai que había tenido desde la preparatoria, además de que era novio de la chica más hermosa que iba en su misma universidad llamada Toku, estando impresionado de que Karen, o sea su novia, se ha relacionado con Kamakura, cuando este tiene la belleza de la Uni como su novia. Sin más por decir, en lugar de reclamarle a su novia por lo que descubrió, mejor se marchó del lugar en donde estaba. Ishiki, mientras caminaba por las calles para poder distraerse un poco, se dio cuenta de todos los pretextos que Karen le había propuesto para que pudiera verse a escondidas con su amante, llegando a un lugar cerca de la laguna para que se sentara un poco a pensar, ya que aún no podía creerse que Kamakura estuviera engañando a la hermosa de su novia que tiene. Ishiki no estaba pensando muy bien las cosas, por lo que empieza a actuar muy temperamentalmente, queriendo pagarle con la misma moneda a su novia. Así que le termina llamando a Sakurajima para pedirle de favor que hicieran el frutifantástico, por lo que, como era de esperarse, ella quedó muy impresionada por esa aclaración. Desde este punto, la historia es un salto de tiempo, porque se nos muestra que Ishiki le estaba contando todo lo que había pasado a su amigo llamado Shida, no pareciéndole bien que su amigo actuara por impulso y le hiciera esa propuesta a la belleza de la escuela. Ishiki lo comprende, pero no puede evitarlo al enterarse que su novia la estaba engañando. Shida, curioso por lo que pasaba después, le pregunta qué había respondido. Él se le cuenta que al momento de decirle eso, rápidamente se disculpa con Sakurajima por haberle dicho aquello. Ella lo comprende, pidiéndole que le contara qué es lo que en realidad le estaba pasando, ya que sabe que Ishiki no es ese tipo de persona. El prota entre lágrimas le comienza a revelar todo lo que había pasado, diciéndole que su novio le estaba engañando con su novia. Sakurajima comprendió todo al momento, manteniendo la calma y pidiéndole a Ishiki que se tratara de calmar, citándolo para que hablaran al día siguiente y no le dijera nada de lo que estaba pasando a nadie, cosa que no respetó para nada, ya que rompió la promesa al contarle a su amigo Ishida. Sin embargo, le tenía mucha confianza en Ishida porque no le diría nada a nadie, cosa que este le confirma, preguntándole qué es lo que va a hacer cuando hable con Sakurajima, haciéndole burla con que también se la va a comer, pero Ishiki no sería capaz de algo como eso. Lo que tiene planeado es enseñarle las capturas de pantalla que tiene sobre las conversaciones que su novio estaba teniendo con la novia del prota. Ishida se le hace una buena idea, aunque le sugiere que sea muy cuidadoso en cómo trata la situación, porque puede que Sakurajima parezca una persona serena, pero puede que no se lo tome muy a bien. Dejando a su lado, Ishiki estaba esperando a su senpai enojándose por lo que estaba pasando, ya que se tuvieron que reunir lejos de la escuela para que nadie pensara mal de ellos por estar juntos. Cuando de momento va llegando Sakurajima, Ishiki lo saluda muy amablemente, disculpándose rápidamente por lo que había dicho el día de ayer, justificando de que lo hizo por lo temperamental que estaba en ese momento. Ella le pide que no se preocupe por ese hecho, proponiéndole que conversaran sobre el engaño que le estaba haciendo sus respectivas parejas. Sakurajima estaba muy tranquila a la hora de tratar el tema, pidiéndole pruebas a Ishiki de lo que estaba diciendo. El prota le muestra las capturas de las conversaciones de los amantes y mientras ella lo estaba leyendo, su expresión iba cambiando, por lo que al confirmar que ese rumor en realidad era verdad, le devuelve el celular, revelándole que no se quería quedar con los brazos cruzados, pero no estaba de acuerdo con que les pagaran con la misma moneda, ya que ella no hacía ese tipo de cosas. El prota pensaba que no le era suficiente para que llegara a ser su pareja, pero en realidad no estaba de acuerdo con la idea, puesto que en primera, aún no se creía por completo el hecho de que su novia le estuviera siendo infiel por falta de pruebas certeras, pudiendo creer que quizás sea una broma por parte de Karen. La segunda razón era que si ambos los engañaban igual que ellos, no tendrían el derecho de reclamarles nada porque igual lo hubieran hecho. Eso lo comprendió por completo el prota, pero estaba muy frustrado de que sus parejas se salgan con la suya, mientras ellos solo se estaban quedando viendo. Sakurajima estaba de acuerdo, pero no quería pagarles con la misma moneda. Si llegara a ser verdad lo que le mencionó, tendría otra forma de hacer las cosas, queriendo vengarse de una forma en la que no pudiera recuperarse jamás su novio, pidiéndole disculpas a Ishiki porque se había dejado llevar bastante por el momento, dejándole en claro que antes de hacer algo prefiere comprobarlo, dándole como referencia que le creía más si le demostrara que ambos en realidad se reúnen.
dando por hecho que las salidas que han hecho son limitadas por los mensajes que había leído, igual deduciendo que las fechas que se reunieron concuerdan exactamente con las veces que Sakurajima estaba ocupada con otras cosas, dándole oportunidad a su novio para que se reuniera con Karen, por lo que le propone Shiki que si quieren comprobar que el engaño que está pasando si es real, tiene que investigar qué hace exactamente su pareja, o sea Karen, pero no de una forma obvia ya que sospecharía del prota, pidiéndole que le informara todo lo que estaba pasando para que de esa manera trabajen en conjunto, pasándole su número de contacto para que puedan estar informados, porque solo de esa forma, si en verdad los van a engañar, tienen que tener una forma para que pueda ser justificado. Eso lo hace porque como no quiere guiarse solo por su prejuicio, quiere comprobarlo con sus propios ojos. Y Shiki le agradece a su senpai por hacerlo entrar en razón y no actuar muy temperamentalmente, llamando a la compañera por el plan que estaban formando para descubrir el engaño, por lo que al día siguiente el prota estaba teniendo una cita con su novia. El prota nos cuenta cómo había conocido a su novia, pues resulta que ambos iban al mismo club cuando entraron a la universidad, por lo que Karen fue quien se dio cuenta de que ambos se estaban frecuentando más de lo usual, mencionándoselo directamente al prota. Este sonrojado por ese hecho se lo confirma, y desde ese momento le empezó a ver como un interés amoroso. Luego de ello, el par de tortolitos comenzaron a salir, teniendo una cita en donde Ishiki le había ganado un oso de peluche en una de las máquinas recreativas, poniendo muy feliz a su novia, ya que en verdad quería el oso de la máquina. Por lo que mientras ambos iban de camino a sus respectivas casas, Ishiki le menciona a su enamorada si no hubiera sido mejor que le entregara el oso de peluche en una bolsa, pero en realidad ella quería llevárselo en su mano, porque según uno de sus sueños, había sido llegar a casa con un oso de peluche que había ganado, agradeciéndole a su novio por según habérselo cumplido, para que luego de ello el par de tortolitos se fueran a un restaurante familiar para que pudieran comer. Dejando eso de lado, Ishiki le cuenta a Ishida todo lo que había pasado en su cita. Este estaba algo sorprendido de que Ishiki, a tan solo entrar a la uni, había tenido novia, cuando ni siquiera se dio el tiempo de conocer a las demás chicas. Ishiki no le veía para nada el problema, puesto a que encontró a alguien que en verdad le gustaba, y no quería perder el tiempo para demostrárselo, mencionándole que la próxima semana los padres de su novia no estarían en su casa, y Karen le pidió que se quedara con ella, por lo que se dio por hecho que iban a tener algo de acción esa noche. Ishida, orgulloso de su amigo, lo anima para que dé su mejor esfuerzo, ya que estaba más adelantado que este en algunas cuestiones del amor. Volviendo al presente, mientras el par de tortolitos estaba comiendo en un restaurante, Karen le reclama al prota porque estaba sintiendo que la estaba descuidando demasiado, ya que siempre tenía la misma rutina a la hora de que tenían una cita, cosa que ya le estaba hartando a ella, queriendo tener un poco más de experiencia en otros hábitos, queriendo que Ishiki como su novio pusiera aún más esfuerzo en complacerla. Eso no se le hace para nada lógico al prota, porque anteriormente ella le dijo que no importaba dónde estuvieran, mientras estén juntos todo estaba bien. Cuestión que negó Karen, ya que lo dijo porque apenas empezaban a salir, no queriendo tener un novio tan despreocupado que no se esfuerza por ella lo suficiente. En ese momento el prota se dio cuenta de algo, que Karen, últimamente, cada que tenían una cita se quedaba mirando mucho tiempo su teléfono. Ella le ponía como pretexto que según estaba jugando, pero en realidad se mandaba mensajes con el otro chico. Ishiki trata de mantener la calma, disculpándose con ella por haberla descuidado, pero pasó el tiempo con su amigo de su pueblo que vino a la ciudad para visitarlo, por lo que no pudo desaprovechar el tiempo junto con él, por lo que como compensación la quiere llevar a cenar a un restaurante elegante. Karen, enojada por ese hecho, no acepta, ya que según no lo estaba compensando, fallando porque la había decidido por su cuenta. Ella estaba a punto de explotar, pero al recordar las palabras que le mencionó su senpai se calmó un poco, explicándole que la quiere compensar a su manera, invitándole al jueves para que salieran juntos, cosa que ella no aceptó porque según tenía algo de trabajo pendiente. Todo eso se lo termina reportando a Sakurajima, coincidiendo con que su novio también le puso pretexto para ese día a ella. Aún así, no quería dar por hecho que la engañaba, hasta verlos con sus propios ojos. A Ishiki no se le hizo lógico su argumento, ya que prácticamente todo daba indicio a que ambos estaban viendo, pero al darse cuenta de la expresión que tenía Sakurajima, sabía que no quería aceptar eso, así que le comienza a contar que notó que no le interesa para nada a Karen, ya que le había reclamado porque en sus citas son muy repetitivas. Sakurajima, extrañada por ese hecho, le pregunta dónde suele ir a la cita cuando está con su novia. Este le cuenta que siempre van a la sala de videojuegos, luego al cine y por último a un restaurante familiar. Sakurajima comprende el punto, contándole al prota que en una relación suelen suceder ese tipo de cuestiones, ya que cuando algo se vuelve repetitivo, tiende a apagarse los sentimientos. Pero lo que no entendí Ishiki es que Karen le dijo que otras parejas tenían citas elegantes, dándose una idea de a quién se refirió cuando le dijo eso. Sakurajima no quería darle muchas vueltas al asunto,
queriendo dejar las cosas en claro y confirmar si es que sus novios los estaban engañando, preguntándole a Ishiki qué le dijo exactamente Karen. Él estaba pensando acorralarla para presionarla y le dijera si en verdad le estaba siendo infiel, pero al pensar las cosas más detalladamente, mejor decidió llevarla a un buen restaurante el sábado por su cumpleaños. Lo curioso es que ese mismo día Kamakura invitó a Sakurajima a que se quedara en su casa, porque como su hermano no iba a estar, quería aprovechar esa oportunidad. Ella aún no le había respondido nada, por lo que supuso que si lo del engaño era verdad, si le rechazaba su propuesta, Kamakura no dudaría en llamar a Karen, queriendo hacerlo para comprobar si en verdad era cierto. No sin antes decirle a Ishiki que cenara junto con su novia en algún restaurante, pero dejará tiempo en la noche para ver qué pasaba. Karen estaba hablando con Kamakura, quien le estaba agradeciendo por el collar que le había regalado. Kamakura se alegra de que le haya gustado, haciendo de menos a Ishiki porque según él no tenía buenos gustos, cosa que le termina confirmando la misma Karen, colgando en ese momento. Ishiki llevó a un restaurante elegante a su novia, pero había notado que no estaba para nada sorprendida por ese hecho. Sin embargo, decide no ponerle mucha atención a ese asunto y mejor entrar para que pudieran comer. Al sentarse ambos, el prota comienza a ordenar lo que iban a comer, cosa que le terminó enojando mucho a Karen, ya que no le pareció para nada de lo que le había pedido, queriendo otro tipo de bebida, dejándole en claro que un buen novio no solo pediría un par de tragos, más bien pediría la botella completa para que pudiera hacer la prueba de calidad y ver de qué año era. Ishiki no le parecía algo lógico lo que le decía, puesto que no hay forma de que sepa de qué año pudiera ser dicha botella. Karen enojada le susurra algo a Ishiki, manteniéndola en secreto para que no se enterara. El prota, tratando de mantener la calma con la situación, le pide que no se desespere, ya que le tenía un buen regalo que le quería dar más adelante. Así que en ese momento el mesero les trae la comida y ambos empiezan a degustar, haciendo que Karen cambiara de humor rápidamente, ya que el primer plato de la entrada le pareció algo muy delicioso. Eso se le hizo raro a Ishiki, ya que no sabía que era el primer plato, por lo que ella le comienza a explicar que dentro del menú y cada tipo de comida hay ciertos números de platos que te sirven conforme vayas terminando. Ishiki le pregunta a dónde había aprendido todo eso. Karen, nerviosa, solo pone como pretexto que había investigado sobre el tema, culpando a Ishiki por no haber investigado nada antes de entrar a un lugar como el que están. El prota estaba tratando de controlarse lo más que pudiera, ya que como Karen estaba actuando muy insoportable y caprichosa, como si se lo mereciera, no pudo evitar pensar en los mensajes que había visto, por lo que mejor decide parar de pensar en ello, ya que necesitaba mantenerse calmado y tener pruebas certeras de que le estaban engañando. Al término de las comidas, Karen quiso pedir un postre llamado Konolo, porque el restaurante en donde estaban era muy famoso por ese postre. Ishiki no le veía problema, permitiéndolo que lo pidiera, preguntándole si ya había venido antes a ese restaurante porque estaba viendo que sabía mucho al respecto. Karen se lo confirma, solo porque vio la recomendación en una revista. Dejando eso de lado, le da su regalo de cumpleaños y Karen quedó muy contenta al ver que le dio la cartera que le había pedido anteriormente, dándole las gracias al acordarse de ello. Ishiki notó a su novia con la misma sonrisa que tenía al principio de la relación, queriendo que en ese momento todo lo que había visto fuera una mentira, así que le pregunta qué hará después de que termine de comer. Karen, con una expresión sombría, le menciona que no puede estar más tiempo con él, porque según iba a ir a una fiesta de cumpleaños con sus amigas, por lo que se tuvo que ir en ese momento, cosa que ya se venía esperando Ishiki, así que se reúne con Sakurajima. Ella le pregunta si vio algún movimiento extraño en el departamento de Kamakura, pero ahora, por el momento, no había visto nadie entrar ni salir. Sakurajima lo venía suponiendo, puesto que le mencionó que su novio iba a salir a comprar un microondas nuevo, pero estaban dudando en si era cierto, ya que no se estaba viendo para nada. Sakurajima le pide que tenga paciencia porque como mañana era un día libre y no tenía nada que hacer, puede que el par de amantes se tomara su tiempo, yéndose mejor a los asientos traseros para que pudieran ver desde un buen ángulo. Incluso Sakurajima trajo con ella una cámara profesional que le prestó a su amiga para que tomara las fotos con la mejor calidad posible. Eso solo hizo que Ishiki se diera cuenta que en ese caso de que resultara ser verdad lo del engaño, ella se quería vengar de la mejor forma posible, cuando de repente van llegando el par de amantes, pues resulta que habían ido a un lugar algo lejano para que pudieran cenar, haciendo que Karen estuviera feliz de que Kamakura la llevara a ese lugar como su cumpleaños, por lo que ambos rápidamente toman sus respectivas cámaras para tomar una foto al par de amantes donde salían besándose. Ishiki sabía que con esas pruebas estaba más que claro todo, pero para Sakurajima no le era suficiente, puesto que quería aún más pruebas. Ishiki, sorprendido, no podía creerse que se negara a aceptar las cosas como son, pero lo que se refería a ella era que incluso con esas fotos pudieran poner como pretexto que solo fue el ángulo de la cámara, o que solo se reunieron por una cosa algo random,
por lo que al ver que Shiki no tenía las ganas de llevar esto hasta el final con la situación, le pide que siquiera se vaya, ya que lo puede hacer ella sola. Obviamente el prota no se va, quedándose un poco más para apoyar a su senpai. Sakurajima le pregunta qué tal le fue la cita que tuvo con Karen, por lo que se le revela todo lo que hicieron y a qué restaurante la llevó. Sakurajima reconoce ese restaurante sabiendo que es muy famoso por los postres que ofrece. Eso mismo fue lo que Karen le dijo y le explicó mucho más cosas, pues resulta que ese restaurante fue al que Kamakura la llevó antes, dando por hecho que ambos fueron a ese lugar juntos una vez. Y Shiki, curioso por la relación de su senpai, le pregunta por qué comenzó a salir con alguien como Kamakura. Ella le menciona que se ve que Kamakura era un chico bastante popular, pero ella no lo eligió por una razón bastante superficial. Al principio, este se le había declarado, pero sin dudarlo lo rechazó, y al pasar el tiempo lo fue conociendo más y más, dándose cuenta de que en realidad es una persona bastante solitaria, no teniendo a nadie quien lo apoyara cuando más lo necesitaba. Fue en ese momento que se decidió a salir con él para que pudiera apoyarlo en lo que necesitara. Sin embargo, vio que no sirvió de nada, ya que al final decidió engañarla con Karen, sabiendo que Karen es una chica bastante linda y popular dentro de su club. Pero Shiki le revela que ella es considerada la chica más bella de la universidad. Sakurajima estaba en conflicto con esa palabra, porque no sabía desde el punto de vista de un hombre qué ganaba, si una chica linda o una chica bella. En su caso, piensa que ganaba una chica linda siempre, ya que mientras las chicas bellas son consideradas de esa manera porque son personas hermosas sin ninguna imperfección, las chicas lindas por su personalidad hacen estremecer el corazón de cualquier hombre. Ella estaba algo enojada con ese asunto, porque aunque sabía que era una chica muy bella, siempre perdía entre las personas lindas. Entre lágrimas, revela que también ha tratado de actuar como una chica linda, pero ya no puede hacer nada con la personalidad que tiene ahora por ahora. Y Shiki la termina abrazando, pidiéndole que no malinterpretara la situación, revelándole que siempre ha pensado que ella es una chica muy confiable y fuerte, aconsejándole que puede buscar una persona que en verdad la valore por lo que es. Por lo que para que pudieran animarla le menciona a su senpai que se olvide de una vez por todas de Kamakura, porque la estará apoyando en todo de ahora en adelante. Sakurajima, al estar en un momento bastante vulnerable, le toma la palabra, sabiendo que Shiki es el único chico en el que puede confiar por completo, por lo que de una manera muy sonrojada le pide que se quedara a su lado. Todo eso se lo termina contando Ishida, quien le hace burla con que ahora tiene un romance con Sakurajima desde ese incidente, no creyéndole que no hubiera intentado nada con ella. Y Shiki le dejan claro que no haya nada para aprovecharse de su senpai en un momento bastante vulnerable, cuando de momento va llegando tanto Komekura y Nakazaki con el par de amigos para unírseles a comer. Nakazaki le menciona que harán un festival en la universidad y a ellos les tocó abrir una tienda para todos, pidiéndole de favor a Ishida que repartiera los boletos. Ishida, extrañado por eso, pensó que ese trabajo le tocaba a Suzuki, pero resulta que Suzuki estaba muy distraído últimamente, ya que se enteró que su novia le había engañado. En ese momento Komekura entra en escena para mencionarle que según su novia no lo había engañado, solo consiguió un hombre que era mejor que él. Y Shiki, al no estar de acuerdo con su supuesto argumento, menciona que lo que dijo sonó bastante mal, así que Komekura le empieza a explicar las razones del por qué cree lo que cree, no teniendo ningún tipo de moral porque se le hacía como un juego. Nakazaki le pide que dejara de hablar, ya que tampoco estaba de acuerdo con lo que estaba pensando, y por eso las personas pensaban mal de este, cosa que no le importó para nada, creyendo el muy incrédulo que según tenía la verdad absoluta. Al terminar de almorzar, Ishiki no pensó que Komekura mostrara su verdadera forma de pensar muy abiertamente, preguntándose de qué forma se vengaría el par de amantes, puesto a que Sakurajima le dijo anteriormente que quería que se arrepintiera de haberlo hecho. Ishida, al oír esas palabras, se le había ocurrido una idea, haciéndosele lógico que tanto él como Sakurajima empezaron a tener una relación, solo para ver cómo reaccionaba Komekura. Durante la noche, Ishiki se encontraba mensajeando con su novia, y ella lo rechazaba todas las salidas que el prota le proponía, cosa que a este ya ni siquiera le importaba, pero debía de seguir el juego. Ella le comentó que iba a salir de viaje con unas amigas, haciéndosele sospechoso, pero decide no indagar más sobre el tema. Luego de ello le llama a Sakurajima para comentarle todo lo que había dicho su supuesta novia sobre el viaje, pues resulta que Kamakura igual le mencionó algo muy similar de un viaje, pero no le contó más sobre el tema. Estando consciente de que su propio novio la estaba engañando, no pensaba seguir mucho en su relación, proponiéndole que le siga el juego hasta la noche buena, contándole que durante el tiempo que falta para Navidad hará todo lo posible por enamorar mucho a Komekura, llegando al grado de que no pueda vivir sin ella. Así que cuando llegue el momento, los expondrán delante de todos para que puedan terminar su relación en ese momento, sabiendo que a ambos les dolerá mucho, ya que son personas que toman muy en cuenta la opinión de las demás personas. Eso se le hizo muy buen plan a Ishiki,
puesto que resultaría muy excelente. Al día siguiente Ishiki le fue a entregar los folletos que le pidió Nakazaki. De una manera muy amable le pide que se tome con calma su primer festival, porque iba a salir bastante bien. Cuando de momento va entrando Kamakura a la sala para reunirse con Nakazaki, Ishiki se estaba despidiendo en ese momento, no sin antes decirle a su senpai que estuvo pensando en lo que dijo anteriormente, y aunque no estaba de acuerdo con el tipo de pensamiento que tiene, refiriéndose al tema de la moral, cooperaría con otra persona con tal de obtener beneficio yéndose para otro lado. Sakurajima se encontraba comiendo junto con Kamakura y él le pregunta más detalle acerca del viaje que estaban por hacer. Le menciona que aún no ha visto su club a dónde irán, por lo que aún no se ha decidido. Así que Kamakura, al ver que su querida novia estaba poniendo una cara bastante intrigada, le pregunta si acaso no quiere que vaya, porque de ser así no le importaría negarse a ir al viaje. Sakurajima le deja claro que no es el caso, solo le estaba preguntando por curiosidad, no negándose a que vaya el viaje. Dejando eso de lado, Sakurajima y Ishiki se reúnen. Él le revela que dentro del plan hay dos cosas que le preocupan, ya que como el evento de Navidad es una fiesta exclusiva para muchos invitados, le preocupa que la exposición de ese par de amantes sea el causante de arruinar la fiesta. Por ese motivo se le ocurrió un plan, el cual llamó Revelación Secreto, explicándole que la exposición de sus parejas será por un acuerdo previo, queriendo incluir como parte de la fiesta, así que necesitaban algunos preparativos para poder lograrlo, pidiéndole que llamara a su amigo Ishida porque como ya forma parte del círculo social de amigos, queda bastante bien que los apoye. De igual manera, iba a llamar a una de sus amigas llamada Kanao, quien era una de las que le tenía más confianza. De esa manera, aumentarían los aliados que tuvieran, ya que no estaban seguras de cómo reaccionaría tanto Karen como Kamakura cuando vean toda la exposición que les hicieron. Por ese mismo hecho es que necesitaban bastantes aliados para que no se descontrolara la situación. Luego de ello, Ishiki le revela que tiene un problema bastante grave, ya que a diferencia de ella, el prota no puede hacer que Karen se enamore de este al grado de que dependa por completo de él. Sakurajima lo comprende, pero eso no tenía nada que ver, porque con su plan el daño se reduciría a la mitad. Ishiki lo comprende, pero le enseñan los mensajes que últimamente ha tenido con Karen. Sakurajima está un poco más en contexto, preguntándole cómo se sentía antes de enterarse del engaño de Karen. Ishiki revela que aunque sabía que Karen era una chica caprichosa y egoísta, la aguantaba porque la amaba, pero después de enterarse de ello, llegó un punto en donde ya no la podía soportar más. Sakurajima se dio una idea de lo que había pasado, diciéndole que quizás así como Ishiki estaba harto de su actitud, ella sentía lo mismo hacia él, y esas pequeñas cosas se fueron acumulando al grado de que llegó a ese desenlace, aplicando la misma idea en su noviazgo con Kamakura, ya que sin importar que no se hubiera enterado, tarde o temprano Karen terminaría con el prota, teniendo sentido que lo engañara y no hiciera pública su relación con Kamakura. No la estaba justificando, pero de entender que quizás su relación era bastante superficial, por lo que le proponen que jueguen bien sus cartas a partir de ese momento, porque al ver que Karen estaba muy entusiasmada con la idea del viaje, podría ser que era lo que más estaba esperando, mientras que Kamakura le daba igual si iría o no, por lo que se le ocurre ponerse de caprichosa y quizás le diga a su novio que no quiere que vaya a su viaje para que se quedara con ella. Eso dejaría muy devastada a Karen, y ahí es donde entra en acción Ishiki para que pueda según consolarla, dejándole claro que son aliados de lucha, solo le quedaría ajustar más su confianza para que pueda actuar de la manera debida, sugiriéndole que subiera su reputación dentro de la escuela para que las demás chicas lo perciban como un buen novio. Eso haría que Karen sintiera que en verdad tiene a alguien de valor a su lado y no quisiera dejarlo ir. Eso no lo veía como algo posible el prota, ya que no es alguien popular entre las chicas. Pero Sakurajima le pide que no enamore a las chicas, solo que lo vean como un buen novio, pidiéndole que sea más consciente de cómo las personas piensan acerca de él, no queriendo dar más consejos porque prácticamente le estaba dejando todo el trabajo a ella de la venganza, pidiéndole de favor que le enseñara a ser una chica más linda para que igual cooperara con la misión. Ishiki está muy sorprendido por esa pregunta, ya que no entendía lo que exactamente se refería, ya que justo en ese momento Sakurajima estaba actuando como una chica bastante linda por las expresiones que estaba haciendo, diciéndoselo directamente, pero Sakurajima no estaba conforme con esa respuesta, pidiéndole que fuera más específico con su respuesta porque era una cuestión en la que debe de comportarse como gente seria, pidiéndole que hiciera un reporte detallado desde su perspectiva de lo que consideraba como actúa una chica linda, queriendo que fuera muy específico en ese tema porque de lo contrario se lo iba a regresar. Ishiki, al ver que su senpai estaba haciendo expresiones bastante lindas, se lo quería decir, pero mejor se quedó callado, ya que de lo contrario no le iba a creer nada, así que acepta hacerle el reporte con todo lo que considera que es linda desde su perspectiva.
Al llegar la noche, Ishiki le llamó a Karen porque, como anteriormente ella le mencionó que según es normal que las parejas se llamen todas las noches, por eso lo terminó haciendo, pero no le respondió para nada. Así que momentos después Karen le devuelve la llamada y con un tono bastante serio le pregunta qué era lo que quería. Este le revela que solo estaba preocupado un poco por ella, queriendo saber cómo estaba. Karen daba a entender que era una completa molestia que estuviera hablando con su propio novio, y por si no fuera poco, en ese momento ella se encontraba con su amante. Además de que mientras estaba hablando con Ishiki, Kamakura estaba teniendo acción con ella, haciendo que Karen colgara en ese momento para no ser más interrumpida. Al día siguiente se reúne con su senpai y su amiga contándoles todo lo que había sucedido en la noche. Kasumi, la amiga de Sakurajima, entendió toda la primera, viéndolo mal por parte de Ishiki que lo hubiera vuelto a marcar después de que lo ignoró la primera vez. Con mandarle un mensaje era más que suficiente, pidiéndole que sea más cuidadosa a partir de ese momento en cómo se relaciona con su novia. Sakurajima se disculpa por su amiga con Ishiki, ya que Kasumi es una persona bastante directa con lo que piensa, aunque le pide que entienda que es mejor evitar llamar a Karen cuando se encontrara con Kamakura, porque como tiene como objetivo enamorar por completo a Karen, al grado de que dependa de él, no lo va a lograr con las actitudes que está teniendo. Dejando eso de lado, Kasumi le pregunta a su amiga qué es lo que exactamente quiere que haga. Ella le revela que como van a exponer su engaño en la fiesta de Navidad, quiere que tanto Ishida como ella preparen el ambiente para cuando hagan la revelación. Kasumi malinterpretó la petición pensando que quería que hiciera un tipo de campaña para exponerlos, pero no era el caso. Ishida, al entender la idea, le explica que quiere que hagan más aliados y conexiones para que cuando lo expongan la verdad, no haya opiniones divididas y todos tengan una misma opinión. Por ello quiere que ambos influyan en esa decisión, cosa en la cual estaba completamente de acuerdo Ishida, apoyándolo al 100% a su amigo para que las cosas salieran bien. De esa forma Kasumi igual estaba convencida en ayudarlos. Al término de la conversación, el par de amigos se fueron a casa, y en el transcurso del camino, Ishida le revela que se asustó un poco al enterarse que Karen estaba engañando a su mejor amigo, ya que como Ishiki es una persona bastante temperamental, no piensa las cosas con calma antes de actuar, sabiendo que la situación por la cual estaba pasando estaba algo complicada, ya que a pesar de que está consciente de que su novia lo está engañando, tiene que continuar con esta farsa hasta el día que los expongan, por lo que le sugiere que mejor encuentre a alguien que valga la pena, sugiriéndole que quizás Sakurajima sea un buen interés amoroso, pero queriéndose concentrar en la venganza que estaban planeando. Dejando eso de lado, tanto Sakurajima como Ishiki van de compras juntos, porque ella le sugirió que cuando fueran a ver a Karen llevara buena ropa para que resaltara un poco más. Por ese motivo le termina eligiendo 3 atuendos para que tuviera disponibles para las citas con su novia. Ishiki quedó muy impresionado de que su senpai supiera mucho sobre moda, ya que en verdad sabe qué es lo que elige y por qué lo elige. Sakurajima, avergonzada, le pide que no siga, revelándole que fue modelo anteriormente, pero al ver que estaba ganando popularidad, decidió alejarse de ese mundo para no afectar su vida normal. Ishiki le prometió mantenerlo en secreto, pero no entiende por qué no le preguntó a los demás modelos sobre cómo ser linda, así que le explica que quiere saberlo desde su perspectiva. Por ello, quiere que le entregue el reporte, dejando en claro que solo quiere su perspectiva y no lo haga más grande el tema, queriendo que lo hiciera bien para que el plan saliera a la perfección. Por lo que el prota, mientras estaba en su casa, estaba pensando en lo que eso era una chica linda para él, ya que como Sakurajima le mencionó anteriormente que le hiciera un reporte sobre ello, solo estaba pensando en ella, ya que se le hacía una chica muy hermosa por naturaleza, no viéndole nada de diferencia porque en verdad la consideraba como una chica bastante linda. Pero el prota descartó por completo la idea de decirle, ya que es una chica linda, por lo que tenía que pensar en algo en específico para poder decirle. Así que al pensar en lo que estaba considerado como chica linda, se estaba sonrojando mucho porque en todos los escenarios imaginaba a su senpai. O de momento, le llegó un mensaje de su amigo, quien lo invita a que fueran a pasear un rato a una tienda de ropa que había encontrado. Al reunirse con su amigo, Ishida estaba muy contento de que hubiera encontrado una nueva ropa para usar, preguntándole a Ishiki si últimamente le ha pasado algo bueno porque lo veía diferente como de costumbre. El prota lo niega, aunque le pregunta cuáles son las cualidades que debe tener una chica para ser considerada como linda. Ishida, un poco sorprendido por la pregunta, se queda pensando un poco, mencionándole una serie de aspectos que este considera que debe tener una chica linda, y cada uno de dichos aspectos quedaba muy bien con la personalidad que tenía Sakurajima. Aunque Ishida se estaba yendo a los extremos, puesto que se estaba imaginando una chica de anime al estilo manga. Así que cuando Ishiki se dio cuenta de ello, fue una pérdida de tiempo preguntarle a su amigo, no pensando en entrometerse en los gustos que tiene en específico, pidiéndole que dejara ese complejo de hermana que tiene, ya que de lo contrario Meika, o sea su hermana, lo iba a detestar. Eso le hizo recordar a Ishida que Meika últimamente ha estado preocupado por Ishiki, y como había pasado algo de tiempo desde la última vez que se vieron,
hizo que Ishiki la quisiera ver nuevamente. Ishida le pide que fuera a su casa ya cuando se hubieran calmado un poco las cosas. Dejando eso de lado, mientras el par de amigos estaba caminando, vieron que Kamakura estaba paseándose con otra chica, la cual no reconocieron, dando por hecho que no solo tiene un amante, haciendo que Ishiki se enojara más y se comprometiera más a exponer a ese tipo ante todos. Luego de ello, se reúne con Sakurajima, quien le revela que descubrió que el par de amantes adelantó la fecha de su viaje para hacer el primer fin de semana iniciando el siguiente mes, por lo que le pide al prota que no vaya a indagar ni reprocharle nada a su novia, o sea, Karen, sobre el viaje que estaba a punto de hacer y solo la acepte como si nada, ya que Sakurajima tenía planeado retener a Kamakura para que no fuera. De esa manera le cancelaría a Karen el viaje y eso haría que se pusiera demasiado triste, llamándole directamente a Ishiki para que la fuera a consolar, pidiéndole que le dé un buen trato para que se gane su confianza y depende un poco del prota, queriendo que le dé la seguridad de que siempre estará ahí. De esa manera, el primer movimiento de su venganza por parte de ambos estará listo, así que dejando eso de lado, Sakurajima le pide que le entregue el reporte que le había pedido, refiriéndose a que le entregue el reporte de cómo ser linda, cosa que puso muy nervioso a Ishiki porque no había manera de que le dijera que ella de por sí es una chica linda. Sakurajima estaba muy sonrojada mientras esperaba el reporte de Ishiki, pero Ishiki no sabía cómo dárselo porque no se podía creer que en verdad ella le estuviera preguntando cómo ser una chica linda, sabiendo que incluso aunque le diga que ella ya de por sí es linda, es algo que no le iba a causar impacto porque no le creería, queriendo mencionar a lo lógico basándose en la personalidad de la chica, ya que no quería que pensara Sakurajima que es una persona bastante superficial en ese aspecto, por lo que le menciona una serie de aspectos que consideraba que debe de tener una chica linda, estando muy nerviosa al ver que su senpai solo se quedó callada viéndolo. Como era de esperarse, Sakurajima no se estaba creyendo para nada todo lo que le estaba contando, por lo que Ishiki, al estar muy nervioso por eso, solo le comienza a decir cosas bastante superficiales de su persona, cosa que no le gustó para nada a ella, mejor yéndose rápidamente por otro lado. Ishiki, sabiendo que había cometido un grave error, le pide que le dé otra oportunidad para mencionarle bajo su punto de vista qué es lo que considera una chica linda, ya que lo que le dijo solo fueron cosas bastante generales. Ella, aunque al principio no le dejó, le terminó convenciendo al ver que sí entendió lo que en verdad quería, permitiéndole que en otra ocasión le explicara lo que en verdad pensaba. Luego de ello, Karen le envió un mensaje al prota mencionándole los días que va a hacer su viaje, y como estaba planeado, Ishiki no se entrometió de ninguna manera, además de que le mandó ánimos para que se divirtiera. Todo iba de acuerdo al plan que estaban haciendo Sakurajima, por lo que una semana después, Ishiki le explica todo lo que estaba haciendo como parte de su venganza a Ishida, revelándole que su senpai de alguna forma iba a detener a Kamakura a cancelar el viaje con Karen, y de esa manera Karen iba a llamar al prota para que pudiera consolarla. Justamente como lo habían planeado es como resultó ser, porque al poco rato Sakurajima le mencionó que logró detener el viaje, avisándole que Karen se pondría en contacto con este, y como había dicho ella, se había puesto en contacto con el prota al poco rato. Ishiki contesta su llamada, y ella se comenzó a quejar porque habían cancelado su viaje de último minuto, quejándose porque es un viaje que en verdad estaba esperando, no pudiéndose creer que le hubiera pasado eso. Ishiki entró en su papel de novio bueno, intentando consolar a su querida novia para que no se pusiera triste. Mientras tanto, Ishida se le hacía muy hipócrita por parte de Karen que le llamara a Ishiki para ser consolada porque su infidelidad no había salido bien. Sin embargo, sabía que todo era parte del plan. Karen le propone a Ishiki que se vieran al día siguiente, aprovechando que su viaje se había cancelado. Pero el prota no tenía ni siquiera ganas de verla, rechazándola con un pretexto, ya que según había quedado en ir de compras con su amigo Ishida, creyendo que era mejor que no se vieran y manejar las cosas desde lejos. Pero para su mala suerte, Sakurajima en la noche lo llama para pedirle que fuera a ver a su novia al día siguiente, porque como le había dicho a Kamakura que también quería viajar, es por eso que le canceló a Karen para llevársela a ella. Sin embargo, no iba a ir al viaje con su novio por lo que estaba haciendo, iba a poner como pretexto que estaba enferma, así que por ese motivo quiere que fuera a ver a su novia para que no le diera oportunidad a Kamakura de reunirse con Karen. Solo de esa manera llamó a Karen para que pudieran salir al día siguiente, revelándole que según le había rechazado a su amigo para mejor salir con ella. Karen, como era de esperarse, se puso muy feliz porque le prefirió primero a ella, aceptando salir con su propio novio. Iniciando el festival cultural, Kamakura, como se había quedado sin nada que hacer porque había cancelado ambos planes, fue un rato a ver a su querido amigo al festival, y hasta al enterarse que Kamakura no tenía nada por hacer, hace que le ayude en los pendientes que tenía. Esto lo termina viendo Ishida, quien informa todo a Ishiki. De momento va apareciendo Kazumi en escena, para igual ponerse al tanto de la situación, impresionándole que su amiga, refiriéndose a Sakurajima, sepa cómo manejar exactamente a Kamakura, utilizándose ella misma como cebo para poder vengarse. Mientras tanto, Ishiki estaba ocupado desde la mañana ya que se encontraba junto con Karen,
actuando como si fuera el novio perfecto y complaciéndola en todo lo que le había dicho. Sorprendiéndose el cambio de actitud que tuvo Karen al ser consolada después de que fue rechazada por Kamakura. Eso lo tenía realmente agotado al prota, puesto que se le hacía muy difícil actuar de esa forma con alguien a quien ya no amaba, revelándole todo eso a Sakurajima, por lo que ella le pide que tenga paciencia, ya que esos actos que está haciendo con Karen están logrando que ella se enamore más y más del prota, habiendo una gran posibilidad de que Karen prefiera más a Shiki que al mismo Kamakura. Al prota no se le hacía algo lógico, no aguantándose más estar con Karen. Sin embargo, Sakurajima le pide que considere cuál es el mejor movimiento que pueda hacer hasta ahora, ya que no sería una buena idea que terminara con ella ahora por ahora. Y Shiki malinterpretó las palabras de su senpai, pensando que quizás ella estaba planeando arreglar las cosas con su novio, así que le dejan claro que él no piensa volver con Karen pase lo que pase, dejándole claro que la única razón por la cual no la ha cortado es porque ella se lo ha pedido. Sakurajima, al ver que Shiki tiene la misma determinación de continuar con su plan, le explican lo que tenía que hacer al día siguiente, pues resulta que lo mandó a un buffet libre en donde Kazumi lo estaba esperando para que se pudiera unir a su círculo de amigas en donde estaban puras chicas. Kazumi insinúa que está interesada amorosamente en Ishiki, cosa que desató la plática entre todas las chicas, quienes le daban la razón porque el prota no estaba feo, y mencionando que Karen es una chica que les caía súper mal, criticando su forma de ser ya que se le hacía una chica demasiado pesada. Ishiki no se lo toma mal, solo mencionándoles que es una chica muy buena que se preocupa mucho por él. Como no podía hacer nada más que elogiar a su novia, no le quedó más remedio que decir que confía mucho en Karen, aunque no fuera el hecho. En ese momento, Kazumi cambió de conversación para hablar sobre la fotografía que se habían tomado las amigas, pero al ver que la foto salió un poco rara, Ishiki se integra a la conversación, editándoles la foto para que saliera mejor, explicándoles todo lo que conoce acerca del tema para poder hacer que las amigas de Kazumi se interesaran un poco en este. Como era de esperarse, rápidamente se ganó la confianza de las amigas, quienes le pidieron ayuda a Ishiki para que las asesorara con la programación, al igual que lo hace con Kazumi. Al cumplir su propósito, se retira de la mesa para poder dar la misión como completada. Al llegar la noche, le cuenta todo lo que pasó a Sakurajima, quien lo felicita porque todo salió conforme al plan, quienes le pidieron ayuda a Ishiki para que las asesorara con la programación, al igual que lo hace con Kazumi. Al cumplir su propósito, se retira de la mesa para poder dar la misión como completada. Al llegar la noche, le cuenta todo lo que pasó a Sakurajima, quien lo felicita porque todo salió conforme al plan. Pues resulta que todas las chicas estaban eligiendo a Ishiki porque se les hizo un chico muy bueno. Con esa buena reputación que ha ganado, seguramente Karen se ganaría el repudio de todos al exponer su infidelidad. Así que cuando cambiaron de tema, Ishiki le menciona que ya tiene listo el reporte de qué tiene que ser para ser linda, diciéndoselo desde su punto de vista y sin sacar las ideas del internet. Sakurajima, emocionada por ese motivo, le pide que le cuente todos los detalles sobre ello. Por ese motivo, le pide a su senpai que le regale uno de sus días para que puedan salir a una cita, ya que de esa manera le puede transmitir cómo debería de actuar una chica linda. Sakurajima acepta su propuesta, quedando la hora y el día en que se tenían que reunir. Llegando el día de la cita, Ishiki fue a recoger a Sakurajima al lugar en donde habían quedado. Ella, sorprendida, le pregunta si el auto que trajo era rentado, pero resulta que el auto era de sus padres. Al subirse su senpai, le pregunta a Ishiki a dónde la iba a llevar. El prota le menciona que tiene varias paradas programadas para la cita que tenía planeada, además de que tomaría bastantes fotos para tomarlas como parte de su reporte y explicarle su punto de vista de cómo ser una chica más linda. La primera parada que hicieron fue una zona histórica llamada Minami Bosu. Eso sorprendió mucho a Sakurajima, puesto que jamás había ido a ese lugar. Al llegar, su senpai estaba muy emocionada tan solo entrar y recorrer las zonas que estaban en la entrada. Ese momento lo aprovechó Ishiki para tomar una foto sin avisarle. Sakurajima se enojó muy tiernamente por eso, puesto que no le pareció justo, pero Ishiki le explica que quiere tomarle fotos bastante naturales para poder explicarle a lo que se refiere. Sin más remedio, Sakurajima acepta su petición, pero le pide que no las filtre a ningún lado. Dejando eso de lado, al seguir recorriendo esa zona, iban pasando por un puente, cosa que puso muy nerviosa a Sakurajima, ya que le daba miedo. El prota, para animarla, le pide que lo tome de la mano para que puedan pasarlo juntos, porque según este le iba a proteger, pero solo le estaba haciendo bastante burla, haciendo que Sakurajima se enojara muy tiernamente, haciendo que su enojo se convirtiera en coqueteo para el par de tortolitos. Ishiki, al ver que su enamorada estaba poniendo expresiones muy tiernas, le toma fotos sin que se diera cuenta, pero ella sí se daba cuenta, enojándose muy tiernamente con el prota. Luego de ello, se va a la playa, cosa que puso muy contenta a la senpai, puesto que era la primera vez que iba a un lugar como ese. Así que Sakurajima, como niña pequeña emocionada, se acercó al mar para poder mojarse, pero por accidente se terminó tropezando. Ishiki la salvó para que no se cayera, quedando bastante juntos por ese motivo y tomándole una foto en esa posición por accidente.
Dejándose de lado, cuando ambos se subieron al carro para irse a otro lado, ella le agradece por haberla salvado cuando estaban en la playa. Al llegar al siguiente punto de parada, fueron a ver el océano desde un faro, haciendo que nuevamente le tomara fotos sin que se diera cuenta, pidiéndole disculpas puesto que todo el día lo seguiría haciendo, pero es la única forma en la que puede demostrarle su punto de vista. Ella no le da importancia a ese asunto, revelándole que su sueño es recorrer todo el mundo en un yate, ya que como fue influenciada por su padre, le gusta bastante el mar, contándole que los faros son una señal de esperanza para cualquier marinero. Es por ese motivo que su padre le puso Touka, ya que es una chica llena de luz y esperanza. Cuando de momento escucharon que alguien estaba llorando. Al ir a ver el llamado del llanto, se encontraron con un niño que se había perdido, y aparte estaba lastimado. Sakurajima, como toda chica hermosa que es, lo termina ayudando. De igual manera, Ishiki lo cargó en su espalda para llevarlo con su padre. El niño, al ver que ambos estaban saliendo juntos en una cita, dio por hecho que eran novios, cosa que puso muy nervioso al prota, ya que no había manera de cómo responderle a ese niño. Eso solo se lo tomó como humor Sakurajima, riéndose y no negando el hecho de que pueda que sean pareja. Por lo que luego de que lo llevaron con su madre, ambos se fueron a comer juntos a un helado. Así que Ishiki, al ver lo linda que se veía Sakurajima mientras estaba comiendo, le tomó una foto sin que se diera cuenta, por lo que cuando se dio cuenta rápidamente se avergonzó demasiado, pidiéndole que no le tomara fotos mientras estaba comiendo. Luego de ello, se fueron al último lugar que tenía planeado Ishiki ir con ella, sentándose en un lugar tranquilo para conversar un poco. Sakurajima le revela que jamás se había divertido tanto incluso estando con Kamakura, sintiéndose un poco celosa de Karen por tenerlo como novio, pero Ishiki le revela que no sale ese tipo de citas con Karen porque tienen gustos diferentes. Dejándose de lado, le pregunta a su senpai si ha pensado en romper con Kamakura. Ella ya tenía la idea en la mente, pero no lo hacía porque haría que su ambiente se volviera bastante incómodo entre sus conocidos, así que dejó en espera la idea. Fue en ese momento cuando le comenzó a observar más de cerca a su novio, dándose una ligera idea de que quizás le estaba haciendo infiel. Si no fuera por Ishiki, aún estaría con Kamakura aceptando ser su accesorio y que le pusiera los cuernos. Ishiki le deja claro que su senpai es una chica bastante encantadora y no lo decía de una manera superficial ni nada por el estilo, mostrándole en ese momento las fotos que le había tomado, haciendo que viera desde su perspectiva que es una chica demasiado linda, pidiéndole que lo tomara como reporte de lo que había pedido. Eso hizo muy feliz a Sakurajima, agradeciéndole por haberle mostrado esas fotos, ya que le gustaron demasiado. Dejando eso de lado, el par de tortolitos se despidieron. Sakurajima le agradece por haberle regalado un día divertido, considerándolo como una cita, y dándole un 10 en la forma en la que la había tratado y yéndose rápidamente. Ishiki quedó aliviado de haberle hecho feliz a su senpai, pero al recordar que Sakurajima consideró esa salida como una cita, fue cuando se comenzó a sonrojar demasiado por lo que había pasado. Al día siguiente, Sakurajima le había llevado un almuerzo según casero a su novio para ganarse un poco más su confianza. Se le dio con el pretexto de que quería compensarlo por haber cancelado su supuesto viaje de último momento, pidiéndole que lo probara y si le gustaba le prepararía otro. Como era de esperarse, Kamakura quedó encantado por este detalle de su enamorada. Por otro lado, Karen, celosa por ese hecho, se les queda viendo muy enojada, ya que se le hacía una ridiculez que hicieran eso enfrente de todos, decepcionándose según de Sakurajima, ya que no era el tipo de chica fuerte que aparentaba ser, criticándola fuertemente puesto que les dio celo. Ishiki solo estaba aguantando las ganas de reprocharle todo, puesto que era una infiel y no tenía derecho de ser hipócrita con los demás. Pues resulta que antes de la cita, Sakurajima le pidió un consejo a Ishiki sobre qué debería de hacer por Kamakura, como compensación por cancelar el viaje de último momento. Este le sugiere que le prepare un bento casero, ya que es algo que por lo regular les encanta a la mayoría de los chicos. El problema era que era muy mala cocinando. Ishiki le pide que no se preocupe por eso, puesto que puede comprar un bento en un supermercado y hacerlo pasar como si ella se lo hubiera preparado, cosa que terminó haciendo y por lo que estaba viendo Kamakura se lo terminó creyendo, mientras que Karen estaba celosa al verlos encaramelados, cuando de repente va llegando Kazumi junto con sus amigas, quienes saludan a Ishiki para que pudieran sentarse con los enamorados. Una de las amigas de Kazumi estaba especialmente interesada en el prota, por lo que le estaba poniendo mucha atención a este, pero dejándose de lado, Kazumi cambia la conversación queriendo que le enseñara a las amigas sobre la programación, y la misma amiga que estaba interesada en este le pide su número de contacto para poder contactarlo cada vez que tuviera una duda, haciendo enojar a Karen con ese hecho. Karen, al defenderse, les deja claro que no le molesta eso, porque sabe que Ishiki solo tiene ojos para ella, pero las amigas solo le están atacando siendo muy sarcásticas con Karen, haciendo que se hartara y mejor se fuera junto con su novio.
Un poco más calmadas las cosas, Karen le reclamó a Ishiki del por qué se lleva tan bien con esas chicas. El prota no le ve problema, puesto que son sus amigas que tienen en común con los demás. Pero la muy descarada de Karen no aprobaba ese tipo de actitudes con su novio, sabiendo que Minase le gusta a Ishiki, por lo que la muy sinvergüenza de su novia le prohíbe que vea a otras mujeres, ya que solo le tiene que apreciar a ella. Esas palabras hicieron que Ishiki se descontrolara por completo, porque era muy hipócrita de su parte que le pidiera que le fuera fiel cuando ella claramente no lo estaba haciendo. Y cuando estaba a punto de decirle todo lo que pensaba, recordó las palabras de su senpai, y es como se pudo controlar. Al día siguiente el club a donde pertenecía Ishiki iba a tener una fiesta como despedida para los estudiantes de tercer grado, por lo que sería la última reunión antes de la fiesta de Navidad donde expondrían a todos, por lo que al reunirse con Ishida le estaba explicando parte del plan que estaba llevando a cabo con su senpai. Pues resulta que ese se había postulado para que preparara toda la comida durante ese mini campamento, ya que como Sakurajima le mencionó anteriormente que debe de mejorar su popularidad con las demás chicas, se le hizo una buena idea sacar a relucir sus altos niveles de cocina para impresionar a todas las chicas. Por otra parte, Sakurajima iba en el auto de su novio para aparentar que son pareja amistosa, mientras que Ishiki tuvo la gran fortuna de no llevar a Karen porque se fue con otros de sus amigas, por lo que la tarea que le tocaba a Ishida solo era reunir a todos para que hiciera una tarde muy divertida. Al llegar al campamento, Ishiki, como tenía planeado, estaba preparando la comida y ayudándole a las demás amigas, mostrando las grandes habilidades de cocina que posee. Por ese motivo, todas las chicas se le comenzaron a acercar para que pudiera asesorarle sobre cómo hacer la comida. Ishida estaba viendo que su amigo estaba cumpliendo su objetivo, preguntándole a Sakurajima si cree que Ishiki es un chico muy confiable. Obviamente ella se lo confirmó. Por otro lado, Karen aparece en escena al ver que su novio estaba destacando demasiado, pidiéndole que le diera un poco de comida y dando pena ajena al ser caprichosa a pesar de ser una traidora. Luego de ello, todos empiezan a comer la comida del prota, quedando encantados por lo deliciosa que estaba. Todo estaba saliendo concuerdo al plan. Por el momento, Sakurajima le manda mensaje a Ishiki pidiéndole ayuda, ya que Kamakura se la quería llevar a otro lado. El prota, frustrado de que no podía intervenir directamente, solo se quedó en espera a que Kazumi le diera una señal para que entrara en escena. De esa manera, ella le pide de favor que le lleve en su carro a su casa. Como le desprecia, Ishiki acepta amablemente. Pero como las cosas no iban a resultar nada fáciles, Kamakura intervino para dejar en claro que él se encargaría de su novia, pudiéndola llevar en su carro, pero en realidad era un pretexto para llevarse al otro lado. Ishiki, al no aguantar que Kamakura se la quería llevar, lo encara para mencionarle que él la llevaría a su casa, pidiéndole que respetara la decisión de Sakurajima. Cuando de momento Kazumi interviene, enojándose con Kamakura por ser un hombre muy egoísta, ya que estaba ignorando por completo los deseos de su enamorada, ya que no era capaz de descuidarla por él mismo. Nakazaki, al ver todo el escándalo que estaba haciendo, propone que Sakurajima vaya en el auto en donde se sienta mejor, además de que Kazumi estará con ella para cuidarla en todo lo que necesite. Luego de que se fueron, las cosas se habían tranquilizado, dándole las gracias a Kazumi por haber intervenido y dejar en lugar al patán de Kamakura, y no había nada que no haría por su mejor amiga. Sakurajima por su parte estaba muy contenta, dándole las gracias a Ishiki por haberla defendido de Kamakura al encararlo frente a frente. Nakazaki se había reunido con Kamakura. Ese feliz le menciona que está en proceso de ser novio de una chica, cuando de momento le llegó un mensaje a Kamakura, yéndose rápidamente del lugar, cosa que se le hizo muy sospechosa a Nakazaki, pensando que algo andaba mal con este. Dejándose de lado, Sakurajima había invitado a su casa a Ishiki para que pudiera enseñarle a cocinar. Pues resulta que cuando le había dado el bento que preparó Kamakura, le pareció muy delicioso que le mencionó que estaba esperando con ansias los demás platillos. Por ese principal motivo quería aprender a cocinar para no decepcionar a nadie. Como no después, el prota aceptó ayudarla en ese aspecto. Al principio Ishiki preparó los platillos para que viera cómo se hacían, y después lo intentara hacer Sakurajima para que sorprendiera su cocina. Por lo que después de unas arduas semanas, la comida de la senpai había mejorado mucho al grado de que sabía muy deliciosa. Dejando eso de lado, Sakurajima le mencionó a Ishiki que estaba pensando decirle toda la verdad a Nakazaki, o sea, el mejor amigo de Kamakura, ya que como él es el representante de la cena, además de que es el único que puede calmar a Kamakura en momentos muy tensos. Ishiki estaba de acuerdo con eso, por lo que se ofrece a decírselo directamente, mandándole un mensaje al instante para que pudiera hablar con Nakazaki. Al día siguiente se reunieron con Nakazaki. Aquí le revelan que Kamakura estaba engañando a Sakurajima con la novia de Ishiki, enseñándole las pruebas que tienen acerca de la aventura que llevan ambos, y quieren exponerlos en la próxima fiesta de Navidad.
Eso sorprende mucho a Nakazaki, ya que si lo hacían iba a causar un revuelo, pero Sakurajima le explica que se decepcionó mucho de Kamakura al ver que aún estando con ella seguía haciendo ese tipo de cosas, al igual que Ishiki, quien se decepcionó al ser engañado por Karen de una manera tan ingenua, así que planeaban vengarse de ambos hipócritas, por lo que querían que Nakazaki se encargara de controlar el descontrol de todos, pidiéndole de favor que no le dijera nada a nadie. Ese los comprende, sin embargo les pide tiempo para pensarlo, puesto que no puede hacer algo así, si va a arruinar la diversión de los demás. Ishiki, al verlo dudoso a Nakazaki, fue a verlo antes de que se fuera, revelándole que Kamakura no solo se mete con Karen, hay muchas más chicas con las cuales engaña a Sakurajima, y una de ellas resultó ser una chica llamada Romi. Al decir ese nombre, Nakazaki se preocupó yéndose rápidamente, no sin antes decirle a Ishiki que lo contactará esa misma noche. Al llegar la noche, Nakazaki les dio permiso de exponer al par de infieles, porque resulta que Kamakura se metió con su novia, refiriéndose a Romi, pero no la culpa porque no sabía Kamakura que era su novia. Para resumírselos, Nakazaki encaró a su novia y la terminó perdonando porque la muy error se justificó porque la había descuidado y se metió con el primer vato que la trató bonito, aprovechándose de su debilidad. De esa manera se acercaba la fiesta de Navidad. Había empezado la fiesta de Navidad y todos estaban felices. Dicha fiesta tenía como propósito que se hicieran nuevas parejas, ya que muchos estaban confesando a sus enamoradas para iniciar una relación amorosa, por lo que el ambiente se estaba tornando muy alegre aparentemente. Luego de ello, dio de inicio el concurso en donde todos votaban cuál era la mejor pareja del lugar. Por ese motivo, todos los presentes en la fiesta estaban votando por sus parejas favoritas de la noche. Como era de esperarse, terminó ganando Kamakura y Sakurajima como la mejor pareja, y el premio para el par de tortolitos era un par de boletos para un hotel de lujo. Eso puso muy feliz a Kamakura, quien quería usar el premio lo más antes posible. Kazumi le da los boletos a Sakurajima, preguntándole si tiene algo que decir. Ella le toma la palabra y le pide a todos que le pongan atención porque iba a revelar algo muy importante. Sakurajima está más que comprometida en hacer que todos escucharan lo que tenía que decir en ese momento, pidiéndole a Ishiki que lo acompañara al frente, cosa que se le hizo muy raro a Karen, ya que no entendía por qué llamó a su novio. Con una mirada de alivio, por fin se sentía feliz de que iba a exponer a Karen por todo lo que le hizo. La senpai, para empezar su discurso, reveló ante todos que da por terminada la relación que tiene con Kamakura a partir de ese momento. De igual manera, Ishiki hace lo mismo terminando con Karen. Como era de esperarse, todos estaban sorprendidos y quisieran algo como eso. Kamakura era el más sorprendido, puesto que no entendía por qué su enamorada estaba actuando de esa forma. Por lo que aunque le dieron la oportunidad de que revelara lo que hizo, se hizo el confundido y no dijo nada. Por lo que Ishiki mostró una foto en donde tanto Kamakura como Karen estaban saliendo en una cita, revelándole a todos que Kamakura le estaba siendo infiel con quien era su novia. Ambos sabían que eso era verdad. Sin embargo, Karen se hizo la víctima rápidamente, ya que como la foto que mostraron no era tan explícita, solo puso como pretexto que no era una gran cosa. Solo la abrazó porque se lo encontró por casualidad. Así que cuando Ishiki le mostró la foto donde ambos estaban besando, ella siguió sin aceptarlo, porque según el ángulo de la cámara hizo que malinterpretara las cosas. Ishiki le menciona que él estuvo presente durante toda la cita, por lo que puede confirmarlo, pero Karen sigue de aferrada con que no hizo nada malo, y solo se dejó llevar porque estaba pasadita de copas, por lo que en ese momento el prota le enseña las capturas de pantalla en donde ambos tienen una conversación, donde quedan de acuerdo para verse. Eso dejó en claro todo. Pero Karen sigue siendo muy necia, ya que no quería quedar mal ante todos, haciéndose aún más la víctima y alucinándose con que ambos hicieron ese show porque Ishiki la quería engañar con Sakurajima. En ese momento Kazumi entra en escena, dejando claro que todo lo que estaba diciendo era falso, ya que ambos empezaron a cooperar cuando descubrieron la infidelidad. Todas las personas alrededor ya no soportaban a Karen, pidiéndole que aceptara que fue la mala, ya que aún con evidencia se quería hacer la víctima. Eso hizo que Karen se enojara aún más y se fuera del lugar rápidamente. Ahora, pasando con Kamakura, ese se tomó como broma que Sakurajima lo hubiera cortado, sacando a relucir su lado narcisista porque sabe que no puede encontrar a alguien más que esté a su altura, todavía chantajeándola con que si lo termina se iba a arrepentir, sugiriéndole que solo se disculpará por lo de Karen, haciendo de menos el problema porque no era la gran cosa. Eso le molestó mucho a Sakurajima, pidiéndole que no se sienta la gran cosa, porque no lo era. Kamakura, al ver que estaba yendo en serio, es cuando comienza a entrar en desesperación. Y dejan claro que lo de Karen solo fue un juego, ya que ella es la única persona que toma en serio. Pero Sakurajima ya había dicho que quería terminar con y las demás personas no podían creer el gran ego que tenía Kamakura al no poder aceptar que Sakurajima lo terminó. Eso hizo que Kamakura le quisiera tomar a la fuerza, pero Ishiki la defendió, haciendo que le diera un moquetazo. Nakazaki entra en escena para detener a su amigo, quien se había descontrolado, pidiéndole que no siguiera porque todos estaban viendo.
pero a Kamakura no le importaba nada eso, mencionándole a Sakurajima que Ishiki es un don nadie. Incluso Karen le había dicho eso. Sakurajima, harta de lo que decía su exnovio, le pide que se calle, pidiéndole los boletos del hotel a Kazumi para decirle a Kamakura que se irá junto con Ishiki a pasar la noche. Como le dispersa, Kamakura se quedó impresionada por lo que dijo, no pudiéndose creer que Sakurajima lo hubiera terminado solo para irse con Ishiki, no permitiéndoselo puesto que los boletos del hotel igual eran de él, cosa que no era cierto, ya que él mismo se los había decidido los boletos por completo a Sakurajima, por lo que ella le menciona que se irá con Ishiki porque es una persona muy sincera, ya que no quiere que lo relacionen con tipos como él. Kamakura, desesperado, no se los permite, diciéndole que le pertenece y no los dejará ir, por lo que Nakazaki lo detuvo para que no hiciera otra cosa. Kamakura, enojado, le pide que lo suelte puesto que él no lo entendería. O de repente Rumi entra en escena para decirle a Kamakura que se detuviera, puesto que no sabía que tenía algo que ver con otras chicas, dando a entender que ella fue una de las chicas con las que había jugado. Obviamente eso era cierto, por lo que más chicas comenzaron a mencionar que también tuvieron algo con Kamakura o incluso quiso tener algo con ellas, por lo que al demostrarle todo el daño que había hecho a Sakurajima, le pide que entienda que no puede ir por la vida lastimando a las personas sin haber consecuencias. De esa manera tanto Ishiki como Sakurajima se terminan yendo hacia otro lado, así que cuando ambos ya estaban en el hotel, ella estaba muy preocupada por el moquetazo que Kamakura le dio a Ishiki, disculpándose ya que por su culpa pasó todo eso. El prota le pregunta si está bien al terminar con Kamakura. Esta le menciona que era un destino que era inevitable, puesto que ya tenía decidido que iba a separarse de él. Sin embargo, a lo que se refería es que sí estaba bien que hubieran ido al hotel. Sin decir nada y sonrojada, le pide a Ishiki que se fuera a dar una ducha, por lo que Ishiki le hace caso, estando muy nervioso porque pensaba que iban a hacer el frutifantástico con su senpai. Pero resulta que no al caso, ya que cuando salió de la ducha, ella ya se iba a ir para su casa, dejándole claro que no haría ese tipo de cosas con alguien hasta que estuvieran casados. En otras palabras, no tenía experiencia en ese ámbito, revelándole que estuvo controlando a Kamakura y engañándole con que le iba a dar su primera vez en víspera de Navidad, cosa que no fue para nada cierto. Ishiki la comprende, puesto que gracias a ella es que mantuvo la cordura y no actuó temperamentalmente como lo hubiera hecho. De igual manera, Sakurajima le agradece por haberle ayudado a cumplir su venganza. De esa manera se estaba creando un ambiente en donde ambos estaban a punto de besarse, pero el teléfono de la senpai interrumpió el momento, haciendo que se fuera rápidamente para su casa y mencionándole que lo volverá a contactar más adelante. Luego de ello, Ishiki no podía creerse que Kamakura dejara ir a una mujer como lo es Sakurajima, que en verdad valía la pena, solo por acostarse con Karen, que es una chica cualquiera, riéndose de eso, dando por finalizado el manga con este capítulo. Y hasta aquí llegó el resumen del manga de Kanoyoga Senpai NTR. Espero que les haya gustado y si fue el caso, les agradecería mucho que le dieran mucho apoyo a su video, dejando tu like y comentario y me estarían apoyando lo suficiente. Y bueno, chicos, chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Rosy. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente.